Bueno, queridas compañeras, compañeros, seguro me están viendo algunos, escuchando. A mí detesto estas cuestiones, se los digo honestamente, porque a mí me encanta la presencia física directa de las compañeras y compañeros, esas plenarios, esas asambleas donde uno, digamos, dirige la palabra y escucha también el calor de las compañeras y compañeros en todas sus vicisitudes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que tenemos por esta cuarentena y por esta pandemia, y tenemos que amoldarnos a esta realidad. Pero yo le voy a hablar de cosas simples, de cosas de la vida. Me parece que tenemos que reflexionar mucho en esta instancia, ¿no? Si sirve para algo esta crisis profunda, es para reflexionar, para analizar y meditar tantas cuestiones que indudablemente nos da la sensación como que el mundo del siglo XXI, en lugar de evolucionar para bien, es como que está involucionando en un montón de cuestiones. Principalmente nos ilusionamos tal vez con que indudablemente va a haber un cambio en el mundo. Es cierto, va a haber un nuevo orden mundial, no tengo la menor duda de eso, pero hay que ver cómo se perfila ese nuevo orden mundial, porque unos se ilusionan rápido y dicen, bueno, los estados van a ser mucho más fuertes, más preponderantes, van a tener más presencia en la vida de una nación, la gente va a estar mucho más equilibrada, va a haber mayor producción y trabajo, y yo no estoy tan seguro de eso, si no luchamos, ¿no? Si no luchamos, si no nos, realmente nos incentivamos lo que es el grado de lucha de el largo y pedregoso camino que lleva a la liberación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber también sentimientos e intereses muy encontrados, se van a acentuar los egoísmos también, las miserabilidades de mucha gente poderosa, van a exacerbar el dinero virtual y por lo tanto la marginalidad de muchos seres humanos también cabalgando y aprovechando la realidad de la pandemia. Pero la respuesta tiene que venir de los pueblos y es factible transformar en serio, porque, ¿saben qué? Me parece que si no lo hacemos, no solamente van a sufrir muchísimos millones de seres humanos, sino que también los propios poderosos se van a ir para el precipicio. ¿Sabes por qué? Porque lo que está pasando en esto es realmente un gran desequilibrio de la naturaleza, ¿no? Se está atacando fuertemente a la naturaleza y la naturaleza reacciona y responde. Y no nos olvidemos que en muchos casos, sin el ser humano, la naturaleza sigue existiendo. Como decía el general, la comunidad organizada, el determinismo histórico y la naturaleza son las perdurables. Y esto es lo que tenemos que indudablemente rescatar, ¿no? Si no queremos un siglo de pandemias, porque si bien algunas otras pestes estuvieron un poco más focalizadas y tal vez en muchos lugares del mundo no nos dimos cuenta, esta indudablemente es la primera que aparece con carácter más universal. Pero así como estamos, pueden aparecer otras más y tal vez ser de mayor peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque indudablemente cuando no se preserva el agua potable, cuando se contaminan los ríos, cuando se están derritiendo los glaciares y los cajetes polares, cuando se destruye la naturaleza con talas de árboles y de bosques, cuando se incendian otros bosques y otros espacios físicos, todo eso está atentando contra la propia humanidad. Se generan una serie de situaciones donde el propio ser humano se empieza a autodestruir. Cuando alimentamos artificialmente a los animales de consumo y cuando les generamos indudablemente una realidad muy perjudicial para todos, esto es lo que me parece que hay que cambiar. Y a partir de eso, por supuesto, a partir de esos grandes cambios, de poder armonizar nuestra vida con la naturaleza, respetarla, generar un equilibrio en todo aspecto y una preservación de la naturaleza, indudablemente sí, nos tiene que permitir eso, que la humanidad viva mejor, sea más justa. Que ahí viene sí el significado de lo que es no el dinero virtual a partir de la especulación financiera, sino el verdadero sentido de dignidad que se brinda al ser humano, que es la producción y el trabajo. Que la gente realmente pueda tener trabajo digno, trabajo formal, que verdaderamente se realice a partir de ese trabajo, que es lo que verdaderamente genera el ascenso de los pueblos.
pueblos, y que eso sea para las grandes mayorías. Y por supuesto después uno lucha para que la distribución de esa renta que genera el trabajo, la producción y el trabajo sea equitativa, se distribuya con mucha más justicia para todos. Pero bueno, y ahí sí también en cada nación aparece un Estado que no tiene que ser elefantiásico ni superpoderoso, tiene que ser un Estado que regule las desigualdades sociales, las desigualdades regionales. Es decir, hay muchos factores donde el Estado tiene que indudablemente hacerse cargo, es casi en exclusividad. No le vamos a una empresa privada que abarque la seguridad o que abarque la justicia, son elementos propios del Estado. Pero esto lógicamente se tiene que reconstruir a partir de lo primero que acabo de decir. Si tiene algún significado justamente el poder que nos deje algún mensaje constructivo esta pandemia, es esto, recrear la armonía con la naturaleza. Incluso en un artículo de prensa yo leía, ¿no?, que, por ejemplo, cómo estos grandes grupos de sistemas, Amazon, eBay, y tantos otros y los que están acá también nacionalmente, ¿no?, como Mercado Libre, etcétera, pero cómo las personas con jerarquía que dirigen esas grandes compañías, esas grandes corporaciones, ustedes saben que le prohíben a sus hijos que son menores de edad o en edad adolescente utilizar celular, computadora, iPad o cualquiera de estos artefactos. Se los prohíben. Se los prohíben porque dicen que son tremendamente peligrosos, pero ellos por supuesto lo distribuyen a todos los sectores de los rincones del planeta. Por más que uno vaya al África o vaya a un lugar muy pobre, siempre va a haber la persona que vive en un ranchito siempre va a tener el celular. Y esto indudablemente está trayendo también una gran adicción donde se genera un sistema comunicacional que intenta influenciar a las mayorías y deformar lo que es la realidad de las grandes mayorías, ¿no? Hay un bombardeo constante de informaciones falsas, de ataques, de lenguaje violento. Lo vemos incluso en esta pandemia, se ve muy bien, porque yo apuesto a que muchas, y me pasa a mí también, muchas de las familias que tienen hijos en edad escolar, hijos chiquitos, tal vez por el encierro y lo que significa el desgaste de ese encierro, le permiten tal vez con más asiduidad que los chicos se descarguen en sus iPads o en sus computadoras, y los vemos que todo el día están así, ¿no? Y empiezan a abandonar lo que es lógico para todo chiquito, que es la posibilidad de socializar, la posibilidad de recrearse, la posibilidad del deporte, de tantas otras cosas, y se comienzan a tener una adicción permanente a las pantallas, ya no con un sistema como una herramienta para construir un conocimiento que lo sigue dirigiendo el ser humano, ese conocimiento, sino para ser influenciado y masificarse. ¿Ustedes se acuerdan de aquella advertencia que nos hacía el general, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, y que realmente los que tienen conciencia son los pueblos, y lo que hay que evitar es la masificación de esa conciencia, que es no tener idea, es no tener creatividad, no tener iniciativa, no tener capacidad para unirnos y organizarnos cada vez mejor, no tener capacidad realmente para luchar. Y cuando nos saquen el deseo de la lucha, seremos fácilmente dominables, como decimos, por computadora, por computadora. Por eso, todo esto tal vez es lo que nos tiene que generar una reflexión muy profunda, y en nuestro oficio, en nuestro gremio, buscar, por supuesto, como siempre lo hemos buscado, tratar de defender digamos, con uñas y dientes los derechos del trabajo, tratar de acrecentarlos, tratar, por supuesto, de llevar la dignidad de la justicia a los ámbitos de trabajo, tratar de dar un sistema, una cultura del trabajo que es mucho más abarcativa que una función determinada, en este caso nuestro, en el empleo público, con un nivel y un grado. Tiene que ver mucho más, tiene que ver con una cultura que abarque la recreación, la salud, el esparcimiento, la cultura de un trabajador y de su familia, o sea, un sentido integral de lo que significa el trabajo. Pero esto, que lo luchamos en nuestro gremio, indudablemente también nos tiene que hacer despertar en estos momentos todas aquellas cuestiones, como les dije al principio, tan importantes, que indudablemente es el marco en el cual nos tenemos que mover en la hora actual. Yo creo que a partir de que
reaccionemos con ese sentido constructivo, que podamos realmente analizar y reflexionar tantas cosas, vamos a descubrir escondrijos donde se nos quiere, como decía hace un rato, así como se busca con los chicos fundamentalmente, con todo un sistema de imposición y de informaciones adictivas y falsas, también nosotros corremos ese riesgo a partir, estamos hoy discutiendo el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, que más allá de que podamos regular los horarios, podamos regular los gastos que se tienen en una casa para tener la computadora y que nos brinde el Estado empleador todos los medios, en realidad el teletrabajo tiene dos ejes negativos fundamentales, que es justamente precarizar las relaciones de trabajo, ¿no? Ir quitando derechos paulatinos, graduales, pero cuando uno se convierte de persona en individuo, se encierra en sí mismo y es carne fácil para que sus realidades de derechos se vayan perdiendo. Eso es un proceso que va a ser gradual, por supuesto, no lo van a hacer de golpe. En principio te van a brindar casi todas las comodidades habidas y por haber desde el punto de vista formal, pero después lo que esconde esto es la precarización. Y por supuesto, la precarización está de la mano con la desorganización de los trabajadores, porque los trabajadores tienen fuerza cuando se organizan colectivamente en sus espacios físicos de trabajo. Está comprobado eso. Y tanto para fortalecer una negociación acorde de rescate de derechos, como para ir a un conflicto de lucha, para reivindicar esos mismos derechos, el trabajador necesita estar organizado. Y eso lo hace colectivamente y presencialmente. Es la forma que ha tenido el trabajador desde aquel siglo XIX, cuando nació el capitalismo industrial y que indudablemente la explotación que se quería generar en las masas obreras tuvo como reacción la organización de esos obreros para defender indudablemente y tener más dignidad en su trabajo y reivindicar un montón de situaciones, por supuesto, de avance. Así que digo esto, ¿no? Porque podemos hablar de otro montón de detalles, de cuestiones, pero me parece que si esta crisis nos llama, nos despierta, digamos, la imaginación, la creatividad entre todos, tenemos que justamente salir de ella con más organización, con más participación, con mayor compromiso en todo lo que signifique defender, en este caso particular, a un sector de trabajo, pero también fundamentalmente defender al pueblo. Son los pueblos los que pueden cambiar y generar las grandes transformaciones constructivas de la humanidad. Eso se ha demostrado en muchas etapas históricas, en diferentes periodos, incluso con situaciones muy complejas, ¿no? Muy complejas. Por eso, esta reivindicación tiene que darse a partir justamente de organizarnos todos los días un poco mejor. Y fíjense otra cosa, aquí también hay que rejerarquizar la política. La única salida de una crisis se puede hacer con una conducción y una estructura popular sólida en el ejercicio de la política. No es un problema económico, no es un problema social, no es un problema de la macroeconomía o del pago de la deuda, no. En realidad se sale de esto, por supuesto, en un camino ascendente, positivo, constructivo, a partir de tener una sólida claridad política y conciencia política. Esto lo tiene el pueblo y sus representantes, si lo sabemos recrear. Entonces, a partir de ello es como podemos salir. Se ha demostrado, fíjense cuántos lugares del mundo han tenido guerras atroces, destrucciones atroces, y sin embargo hubo líderes y políticos y pueblos que pusieron el hombro y se sacrificaron y salieron y se construyeron grandes sociedades. Es decir, solo de las crisis se sale de esta forma. Así que bueno, yo quería darles esta palabra, sé que hemos tenido un ciclo de charlas interesante a partir de la escuela sindical, me parecía oportuno también tener este lenguaje llano con todas las compañeras y compañeros, poder expresar lo que pienso de estos momentos y que por supuesto tendremos que enriquecer cada uno de estos discursos que nosotros poseemos en nuestro corazón y en nuestra conciencia entre todos, entre todos. Nadie es mágico para dar, digamos, la única verdad. La única verdad es la realidad, como decía. Pero bueno, nosotros tenemos que recrear esa verdad y esa realidad entre todos, y de la forma más organizada posible, con los conceptos que siempre
nos hemos formado. Conceptos y valores que no cambian a través del tiempo. Pueden cambiar las acciones políticas, las tácticas y estrategias de cada etapa, eso es lógico, es natural a medida que va trascendiendo los tiempos, pero lo que no cambian son los valores de la solidaridad, de la unidad, del compañerismo, de realmente preocuparse por el otro, de hacer las cosas para bien de un conjunto, de una mayoría, construir cosas que queden, obras que puedan usufructuar las mayorías y no solamente una élite o estar reservada en una sociedad estratificada donde existan élites y que la demás gente padezca. Hay muchos compatriotas padeciendo situaciones muy complejas, acá y en el mundo. Y nosotros tenemos que luchar para que eso no ocurra. No es bueno que exista hambre, que existan grandes migraciones por necesidad, que exista represión, que existan un montón de cuestiones que tienen que ser desterradas, definitivamente, si queremos en serio un mundo mejor. Y yo creo que es posible, siempre, como digo, siempre luchándola. Así que los abrazo desde mi corazón, les mando un cariñoso saludo, que se cuiden todos, por supuesto, también hay que reservar un cuidado para la salud, que es muy importante, para que las comunidades evolucionen, como decimos, luchando, pero sanas, es muy imprescindible gozar de buena salud y de atender la salud de aquel que lo necesita. Así que gracias, queridas compañeras y compañeros, y un fuerte abrazo. Queridas compañeras, queridos compañeros, damos por finalizado este primer ciclo virtual de formación sindical. Nos encontramos en el próximo por este mismo canal. Gracias.